programa de hoy, cierran santuario de Nuestra Señora de Lourdes para evitar contagios por coronavirus. Santo Padre reza ante el Santísimo para pedir fuerzas frente a epidemia de coronavirus. Cancelan actividades de Semana Santa por temor a virus en Sevilla, España. Gracias por estar con nosotros en nuestro programa de hoy. EWTN Noticias les da la bienvenida. Estamos en circunstancias especiales todos, tratando de contener la expansión de este virus, pero con una renovada fe en esta experiencia de fragilidad que nos da nuestro Señor para poder cooperar con Él, sobre todo para la protección de las personas más vulnerables. Bienvenidos al programa, soy Eddie Rodríguez Morel. Por primera vez, el Santuario de Lourdes ha sido cerrado al público por primera vez en su historia para contener la expansión del coronavirus. Veamos esta nota. Por primera vez en su historia, el santuario de Nuestra Señora de Lourdes en Francia cerró completamente por unos días, luego de haberse clausurado en primera instancia la Gruta de las Apariciones como una medida preventiva en contra de la propagación del coronavirus. El cierre total del santuario se produjo el martes 17 de marzo, horas después de que el presidente de la nación, Emmanuel Macron, anunciara a los ciudadanos una serie de medidas destinadas a poner fin a los contagios. Por su parte, el rector del santuario, padre Olivier Ribadot, comunicó a través de un mensaje en Twitter que no habrá más misas celebradas públicamente en el santuario de Lourdes, pero que los capellanes sí continuarán en la Gruta de las Apariciones con las oraciones ininterrumpidas por el mundo. Asimismo, el rector invitó a unirse a ellos por medio de la retransmisión online desde el sitio web del santuario, lourdes-france.org. Como se recuerda, el santuario de Nuestra Señora de Lourdes es visitado cada año por varios millones de peregrinos, incluyendo muchas personas con delicada salud. Sin embargo, al igual que en otros países europeos como España o Italia, donde los casos de coronavirus no dejan de crecer, Francia también decretó el aislamiento total de la población francesa. Muchas de las personas que asisten a Lourdes son precisamente personas vulnerables y hay que mantenerlas a buen recaudo del contagio. Y esto nos permite también recordar las personas que tenemos cerca de nosotros, que también debemos proteger del contagio. Muchas personas jóvenes no experimentan muchos síntomas, a veces no experimentan ningún síntoma por este virus, pero son capaces de transmitirlo a las personas vulnerables. Así que hay que protegerlas especialmente estos días. Tengamos ese cuidado, esa caridad que se manifiesta en el cuidado de las personas más vulnerables que tenemos cerca. Por otro lado, el Santo Padre, después de una misa en la casa Santa Marta, adoró al Santísimo por unos minutos, encomendándole el bienestar de toda la humanidad ante este desafío. Tras finalizar una misa celebrada en Casa Santa Marta, el Papa Francisco dedicó unos minutos para adorar a Jesús en el Santísimo Sacramento y en silencio pedir fuerza y consuelo frente a la epidemia del coronavirus que se está viviendo en muchos países del mundo. Antes de impartir la bendición final, el Santo Padre expuso el Santísimo en la custodia sobre el altar. Además, ofreció la misa por los ancianos que sufren la pandemia del coronavirus en soledad y con miedo para que el Señor les dé fuerzas. Asimismo, durante su homilía, el Papa exhortó a perdonar siempre, aunque señaló que no es fácil porque nuestro corazón egoísta está siempre pegado al odio. Sin embargo, el Santo Padre subrayó que la generosidad de Jesús es tan grande y nos enseña que para entrar en el cielo debemos perdonar. Cabe señalar que al igual que otros países europeos y del mundo, Italia ha tomado una serie de medidas para atajar la epidemia del COVID-19. Según el gobierno italiano, han dado positivo por coronavirus más de 23.000 personas y han fallecido más de 2.000. Y nos vamos rápidamente a Roma con nuestra corresponsal Mercedes de la Torre Cuella, que nos trae información sobre la audiencia del Santo Padre y también una entrevista que el Papa concedió a un diario italiano. Adelante, Mercedes. Hola a todos, les saludo nuevamente a través de un enlace Skype, debido a que en Roma y en toda Italia continuamos con las medidas cautelares del gobierno para evitar más contagios del coronavirus.
En esta ocasión, quisiera relatarles algunos detalles de la audiencia general del Papa Francisco de esta semana, que, como saben, se llevó a cabo nuevamente sin la presencia de fieles para evitar la propagación del coronavirus. Así que el Santo Padre, junto a sus colaboradores, se dieron cita este miércoles por la mañana para realizar la audiencia general en la biblioteca del Palacio Apostólico, separados al menos por 1 metro de distancia, como lo solicitan las autoridades sanitarias, y el evento fue transmitido en directa por el Vaticano. El Papa Francisco continuó con su serie de catequesis sobre las bienaventuranzas y en esta ocasión reflexionó sobre la misericordia y la importancia del perdón. Al abordar la que dice, dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán la misericordia, el Papa se detuvo en la importancia de perdonar al prójimo, así como Dios nos perdona siempre. El hecho de que la reciprocidad de la misericordia indica que tenemos que cambiar de perspectiva. No podemos denegar el perdón a quien nos ha ofendido, por muy difícil que sea, porque necesitamos recordar que solo perdonando a los demás somos perdonados por Dios. Además, el Papa recordó que la misericordia está al centro del cristianismo, que es la meta de todo camino espiritual y que es uno de los frutos más bellos de la caridad, por lo que concluyó que la misericordia nos hace libres y felices. Al finalizar su catequesis, el Santo Padre recordó la situación de la pandemia del coronavirus que viven diversos países en el mundo y animó a redescubrir la presencia del Señor en nuestras vidas, que nos ama y nos sostiene. Veamos lo que dijo. Pidamos al Señor que en este momento particularmente difícil para todos, podamos redescubrir dentro de nosotros su presencia que nos ama y nos sostiene, y de ese modo ser portadores de su ternura a cuantos nos rodean con obras de cercanía y de bien. Que Dios los bendiga. Pasando a otra información, les comento que el Papa Francisco concedió recientemente una entrevista al diario italiano La Repubblica, en la cual confió que le ha pedido a Dios que detenga esta epidemia. Asimismo, el Santo Padre animó a quienes están viviendo días de cuarentena en casa para que aprovechen este tiempo en familia y no desperdicien este tiempo para mostrar cariño a los familiares y a los seres queridos. Por último, el Papa agradeció especialmente a todas las personas que en este periodo de prueba se están dedicando a los demás, sea en el ámbito sanitario o de solidaridad, pues son un ejemplo de caridad concreta. Así que podemos sumarnos en oración con esperanza durante esta situación para apoyar a los más necesitados. Seguiremos trabajando para informarles más desde Roma y el Vaticano. Informo para ustedes en EWTN, Mercedes de la Torre Cuellar. Hasta la próxima. Gracias, Mercedes, por la información. Por otro lado, ante el estado de alarma decretado por el gobierno español para responder a la epidemia del coronavirus, se han cancelado las actividades de Semana Santa en Sevilla, España. Veamos. Hace unos días, la ciudad de Sevilla, en España, anunció la suspensión de las actividades de Semana Santa 2020 ante la pandemia del coronavirus. Dicha medida fue tomada por la Archidiócesis y el Consejo de Hermandades y Cofradías de la ciudad, como forma de prevenir el contagio de COVID-19 en las procesiones que albergan a muchos fieles, quienes vienen de diversos lugares del mundo para vivir con fervor el Triduo Pascual. Al respecto, se conoce que esta es la primera vez desde el año 1933 en que las cofradías no realizarán su recorrido procesional por las calles de Sevilla. Sin embargo, esto resulta inevitable después de que el gobierno español anunciara el pasado 14 de marzo el estado de alarma en toda la nación ante el agravante por contagio de coronavirus. En esta línea, los obispos sevillanos se mostraron favorables a la cancelación de dichas actividades, teniendo en cuenta que esta predisposición es por el bien de todos los feligreses. Cabe resaltar que la Semana Santa en Sevilla, Andalucía, tiene un gran valor espiritual, cultural, artístico y turístico, con la asistencia de miles de fieles y espectadores, a tal punto que se dan numerosos intentos de grupos anticlericales por limitarla o incluso eliminarla, pero siempre han fracasado debido a la fuerza que tiene como tradición.
Las procesiones que resaltan del recorrido de la Semana Mayor en Sevilla son el Jesús del Gran Poder y la Macarena. Y ahora les mostramos un video realizado por la Delegación de Vida y Familia de la Arquidiócesis de Toledo como un decálogo para las familias recluidas por el coronavirus en casa. Veamos. ¿Por qué la campaña es la hora de rezar el rosario en familia? Porque estamos preocupados. Porque no sabemos qué va a pasar. Porque tenemos miedo. Porque nos sentimos superados por la situación. Acudimos a ti, Señor, por intercesión de tu Madre. Porque tú lo puedes todo. Porque nos amas. Porque no nos dejas solos. Porque nos has invitado a rezar con confianza. Porque eres el dueño de la vida. Porque eres el amigo que nunca falla. ¿Qué te pedimos, Señor? Que acabe la epidemia. Que ilumines a nuestros gobernantes. Que sostengas al personal sanitario. Que seamos portadores de esperanza. Que seamos caritativos con los enfermos y con los ancianos. Que levantemos la mirada a tu corazón. Que todo esto sirva para nuestra conversión. ¿Qué espera de nosotros el Señor en esta situación tan difícil? Que nos volvamos a Él de corazón. Que seamos humildes. Que realicemos una buena confesión. Que seamos caritativos con los necesitados. Que reconozcamos que Él es nuestro Rey. Que descubramos que verdaderamente le necesitamos. Que sin Dios nada podemos. Que ayudemos a los demás a levantar la mirada al cielo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Hacer caso a las autoridades sanitarias. Estar atentos con los enfermos y con sus cuidadores. Y muy especialmente, y por eso esta campaña. Es la hora de rezar el rosario. En familia. En torno a la imagen del Sagrado Corazón y la de la Virgen. Con confianza. Cada día. Con mucho amor. Oremos. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confiamos. Protégenos de todos los males. Ilumina a nuestras autoridades. Ayuda a los que socorren a los contagiados. Sana a los enfermos. Da el descanso eterno a los difuntos. Dulce Corazón de María, sea nuestra salvación. San José, ruega por nosotros. Que Dios os bendiga. Amén. En estos días Dios nos da lo que muchas veces nos falta, tiempo para estar en familia. Pues hagamos que sea un tiempo fructífero en encuentro familiar y también en encuentro con Dios, en la oración y también con actividades que no podemos hacer normalmente por falta de tiempo justamente. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, Iglesia en México y Colombia se suma a las medidas de protección contra el coronavirus. Además, archivos vaticanos darían una imagen completa de Pío XII durante el Holocausto nazi. Ya regresamos con más información en EWTN Noticias. Y ahora vamos a México con nuestro corresponsal Diego López Colín, que nos trae información sobre la iglesia en ese país y las medidas que está tomando la iglesia para responder al desafío del coronavirus. Adelante, Diego. Hola Silvia, hola Eddie, los saludo desde la Ciudad de México. Quiero aprovechar este enlace para contarles sobre el panorama general de cómo se vive la situación de coronavirus en el país. Con información de la Secretaría de Salud, se confirmó la muerte del primer mexicano por el COVID-19, lo que prende las alarmas en todo el país. El director general de epidemiología, José Luis Salomía, dio a conocer que el número de casos confirmados es de 118 y 300 casos son los sospechosos. Siendo Ciudad de México, Nuevo León y el Estado de México los estados con mayor número de personas afectadas con esta enfermedad. Según las autoridades de salud, se estima que para estas etapas posteriores serán más de 10,000 personas contagiadas y con síntomas graves. Aunque el país se mantiene en la primera fase de emergencia, la pandemia ha obligado a la cancelación de eventos deportivos y de entretenimiento. Asimismo, las empresas se han sumado y le han pedido a sus trabajadores laborar desde sus hogares para así evitar los contagios. Por su parte, la Iglesia ha tomado medidas preventivas en las 98 diócesis que conforman el país según la realidad de cada zona. Por recomendación de la Conferencia del Episcopado Mexicano, alrededor de 30 diócesis han tomado la decisión de celebrar misas a puerta cerrada, incluso las dominicales, disculpando a los fieles de participar en esta y en las demás fiestas de precepto. En el resto de las diócesis se seguirán celebrando misas con las medidas sanitarias adecuadas. Así, los templos que cuenten con laicos que puedan controlar las correctas disposiciones de fieles orantes permanecerán abiertos para la oración personal y comunitaria, así como para la adoración del Santísimo. Hasta el momento, la Basílica de Guadalupe seguirá recibiendo a los fieles normalmente. Sin embargo, las autoridades eclesiales han pedido que se disminuyan las peregrinaciones hasta que pase la emergencia.
Por su parte, los encuentros para grupos numerosos como retiros, asambleas, congresos, jornadas, catequesis y pláticas cuaresmales han sido canceladas casi en su totalidad. Ante esta realidad, los obispos de México han pedido a todos los fieles que recen la oración del Divino Amor que el Papa Francisco difundió. Asimismo, encomendaron a la Santísima Virgen de Guadalupe a todas las personas que han muerto por esta enfermedad y a todas las familiares que sufren por ella. Amigos, es toda la información que tengo desde Ciudad de México. Les mando a todos un fuerte abrazo allá en el estudio. Reportó para EWTN Noticias, Diego López. Gracias, Diego, por la información. Y frente a la apertura de los archivos vaticanos sobre el pontificado del Papa Pío XII, la estudiosa Suzanne Brown Fleming, directora de los programas académicos del Museo Conmemorativo del Holocausto en Washington, considera que este evento de la apertura de estos archivos dará la posibilidad de conocer integralmente el impacto de las acciones del Papa Pío XII durante la Segunda Guerra Mundial. Hace unos días, el Archivo Apostólico Vaticano dio acceso por primera vez a los aproximadamente 16 millones de documentos que contienen todos los hechos ocurridos durante el pontificado del venerable Papa Pío XII, comprendido entre 1939 y 1958. Al respecto, diversos investigadores esperan que la apertura de dichos escritos brinde una imagen más completa y transparente del pontífice en los tiempos del Holocausto nazi. Ante esto, la directora de los programas académicos del Museo Conmemorativo del Holocausto en Estados Unidos, la doctora Suzanne Brown Fleming, señaló a Catholic News Agency que los historiadores finalmente podrán tener una lectura más justa y transparente del papel del Papa, luego de recibir total acceso a la documentación que por tantos años generó diferentes posturas con respecto al Vaticano por la controversia de las acciones del pontífice en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial. Asimismo, la investigadora Brown Fleming señaló que espera poder encontrar pruebas documentales de que la Iglesia y los católicos en Europa siguieron sus principios de fe y arriesgaron sus vidas tratando de salvar a los judíos. Pío XII sabía de sobra que no podía proteger a las poblaciones vulnerables en territorios nazis con palabras, tenía que hacerlo con acciones, como también le reconoce el gran historiador judío de Oxford, principal historiador de la Segunda Guerra Mundial, Martin Gilbert. El Papa tenía una situación muy delicada entre sus manos, tenía que velar por la población católica y también quería ayudar, evidentemente, como reconoce Gilbert, a la población judía. Y eso significó una respuesta de acciones para proteger esa población en claustros de conventos, en monasterios y poder buscar la manera de sacarlos de la zona ocupada por los alemanes para protegerlos de verdad. Grandes discursos en ese momento no servían para nada más que provocar las más brutales represiones, como lamentablemente sucedió en Holanda, cuando los obispos de ese país respondieron con palabras muy duras a la invasión nazi para que al día siguiente fueran llevados a campos de exterminio muchos católicos conversos del judaísmo. Por otro lado, vamos a Colombia, donde nuestra corresponsal Lida Lozada nos habla de las medidas que está tomando la Iglesia en ese país ante el desafío del coronavirus. Lo hace también desde casa para guardar las mismas precauciones. Adelante, Lida. Amigos, un saludo muy especial desde Colombia. Quiero contarles que precisamente días antes de que la situación en nuestro país fuera tan compleja por cuenta del aumento rápido del número de personas contagiadas de COVID-19, se llevó a cabo en Bogotá la premier de la película Corazón Ardiente, un film basado en las apariciones del Sagrado Corazón de Jesús a Santa Margarita María de Alacoque, que en estos momentos tan complicados para Colombia y el mundo se presenta como un gran estímulo para nuestra fe. Colombia es el primer país de América Latina que ha presentado esta película en sus salas de cine y el tercero en el mundo luego de Polonia y España, de acuerdo con los representantes de películas católicas y la Fundación Ayuda a la Iglesia que Sufre, encargados de traer la producción. Hasta ahora la película le ha ido muy bien, compitiendo con otras de tipo comercial, por lo que se espera que una vez esta situación mejore o haya sido superada, muchas más personas puedan ir a verla e inspirarse en ella. Esta es una película
preciosa que nos permite a los que somos consagrados al Sagrado Corazón de Jesús o los que no lo conocen, aprender más sobre el Sagrado Corazón, conocer su historia, de dónde viene la devoción, quién fue la persona que recibió los mensajes donde nos expuso el Sagrado Corazón, como fue la Santa Margarita María Lacoque. Ver cómo esta película realmente nos enseña a todos nosotros la importancia de la devoción, sobre todo en estos momentos que vivimos en el mundo. Yo creo que es una esperanza muy grande volver y retomar esta devoción al Sagrado Corazón que la hemos tenido nosotros. El país está consagrado al Sagrado Corazón independientemente de las disposiciones legales o jurídicas que se den. Nosotros pertenecemos al Sagrado Corazón y nosotros ayudando a que esto se dé, se renueve, dándolo a conocer, estamos dando esperanza. Esperanza a esas comunidades que están sufriendo en Colombia, sea por pobreza, por discriminación de alguna índole. Nosotros de esta forma podemos llevar esto para que la gente se anime y mostrar cosas que de verdad sirven, como por ejemplo lo que es el detente, que es lo que tengo acá en la mano, que es es una promesa al Sagrado Corazón. En este momento que es tan difícil que está viviendo Colombia y que uno parece desesperanzado, yo he dicho que el clima parece que se estuviera uniendo con el ánimo y no es verdad. Si nosotros somos realmente confiados y creemos que Dios está con nosotros, no tenemos por qué dudar que vamos a ser protegidos. Y el Sagrado Corazón, que es la misma y Sagrada Eucaristía que nosotros recibimos, que es el centro de nuestras vidas, nos tiene que dar la fuerza para sacar adelante. Y Él la da, es que nosotros tenemos que pedirla, creerla. Y lo podemos creer viendo esta película tan espectacular que muestra cómo las personas fueron preservadas por llevar esto con fe, fueron preservadas de la muerte. Bueno, pues esperamos lograr contener esta situación lo antes posible, por supuesto, para preservar nuestra vida y la de nuestros seres queridos y para que más colombianos puedan ir a disfrutar cuanto antes de esta maravillosa película. En otras noticias, la mayoría de jurisdicciones eclesiásticas del país han tomado fuertes medidas de carácter preventivo para evitar que este virus siga propagándose en espacios de concentración de fieles. Por eso se ha decidido, por ejemplo, cerrar varios templos, restringir los sacramentos e incluso cancelar varias de las actividades previstas para la Semana Mayor. Así lo han manifestado diferentes arzobispos y obispos a través de comunicados escritos y en video. Pero al mismo tiempo tenemos que ser muy conscientes de que no podemos convertirnos en transmisores del virus y por lo tanto que tenemos que acatar, pero muy rigurosamente, todas las medidas que se han tomado, tanto de parte del gobierno nacional como el gobierno local, como la Iglesia ahora para sus celebraciones. Pero miren, es muy importante mencionar que ante esta situación la Iglesia ha decidido fortalecer sus canales de comunicación digital. Esto para comunicar esperanza a través de la transmisión permanente de Sagradas Eucaristías y espacios de oración. Amigos, gracias por estar conectados con nosotros. Por favor, cuídense mucho. Continuaremos trabajando para compartirles más de esta actualidad, por supuesto, con los mayores cuidados posibles. Informó para WTN Noticias Lida Lozada. Gracias, Lida, por la información. Y ante la situación que viven muchas familias recluidas por esta cuarentena en muchas partes del mundo, hay una alternativa de un servicio de películas y de programación familiar, Family Play, que podría muy bien ayudarnos a pasar mejor y a pasar tiempo en familia sanamente, informándonos en estos días. Veamos. Hace unos días, frente al estado de cuarentena propuesto por algunos países del mundo, la plataforma de contenido digital familiar Family Play empezó a promocionar su suscripción gratuita por 7 días. Todo esto con motivo del confinamiento social por el COVID-19. Dicha suscripción gratuita, la cual se lanzó desde el inicio del servidor, cuenta con una semana gratis para después empezar a tener un costo mensual de 4,99 €. Según se dio a conocer, Family Play cuenta con productos audiovisuales de entretenimiento, formación, historia, valores cristianos y familiares, llegando así a poder cubrir todos los intereses que se puedan presentar entre los miembros de la familia.
Por otro lado, de acuerdo al director del proyecto FamiPlay, se lanzó tras el resultado de diversos estudios en los que se encontró que ninguna productora o empresa llegaba a los consumidores de fe católica. Finalmente, esta es una iniciativa de la Fundación Telefamilia, con la que pretenden ofrecer una plataforma de video streaming con valores y con un contenido cuidadosamente seleccionado. Cabe recordar que el contenido para América Latina es limitado, pero que con el paso de los meses se irá ampliando. Se puede acceder a dicha aplicación desde la web o descargarse por medio de iOS o Android. Este tiempo es un tiempo difícil, pero también por lo mismo un tiempo de gracias, porque el Señor siempre tiene tesoros de bendición escondidos si nos abrimos a Él y cooperamos con Él como familia, aprovechando también esta hermosa programación de Family Play y también actividades que nos permitan acercarnos más como familia y también orar en familia, orar también individualmente para que el Señor nos bendiga abundantemente en este retiro que estamos viviendo todos los seres humanos, experimentando nuestra fragilidad, pero abiertos a Dios. Es todo por el programa de hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. No dejen de seguirnos en las redes sociales. También nos pueden seguir por Radio Católica Mundial en el programa Más que Noticias a las 12 del mediodía, hora de Miami, que también está siendo producido en estos días en vivo. Gracias por estar con nosotros y hasta pronto.